Continuamos, amigo oyente, en nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y en nuestro programa de hoy vamos a terminar precisamente nuestro estudio de este capítulo 3. Comencemos pues leyendo desde el versículo 31 hasta el versículo 35, que dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Los medio hermanos de Jesús, Jacobo y Judas, ambos escribieron epístolas. Ellos nunca mencionan que Jesús era su medio hermano, porque cualquiera que esté en Cristo Jesús y que sea salvo, está más cerca de Jesús que lo que su madre natural y su hermano natural estaban en aquel día. Por eso mismo él pudo mirar a su alrededor y decir que los creyentes en él tienen un parentesco más cercano a él que aun su madre y sus hermanos. Lo importante es estar correctamente relacionados con Dios en Cristo Jesús y recibirle a Él como nuestro Salvador personal. Entonces tenemos el derecho de ser hijos de Dios, y eso nos trae maravillosamente cerca a Él, amigo oyente. ¿Ha llegado usted así tan cerca al Salvador? Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Y llegamos ahora al capítulo 4. En este capítulo estudiaremos las parábolas del sembrador, de la luz, del crecimiento de la semilla de mostaza. Y veremos también cómo Jesús calma milagrosamente la tempestad. Todo esto ya lo hemos estudiado en el Evangelio de Mateo. Todo menos una parábola en particular que se da aquí y que no se halla en Mateo, y es la que hace diferente y sobresaliente este relato, como lo veremos ahora. Primero encontramos la declaración de la parábola del sembrador y luego tenemos su exposición. Más adelante otras parábolas y un milagro la siguen. Dijimos en el principio del Evangelio según San Marcos que este es un evangelio de acción. Pero aquí el énfasis cae sobre las parábolas, mientras que se describe un solo milagro. Usted notará, sin embargo, que las parábolas que Marcos incluye son parábolas de acción. Cada una de estas parábolas realmente expresa acción y movimiento. Por tanto, permanece el énfasis sobre la acción, aun en el relato de las parábolas. Consideremos pues la parábola del sembrador. Leamos el primer versículo de este capítulo 4 de San Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Mateo nos da un relato más detallado de esta situación, pues agrega que Jesús salió de la casa y entró en una barca en el mar. Esta acción, como es registrada por Mateo y por Marcos, es muy simbólica. La casa generalmente representa la casa de Israel, y los mares representan las naciones de los gentiles. Los mismos movimientos de Jesús, antes de dar a conocer estas parábolas, simbolizan que Él se vuelve de su pueblo y sale al mundo. Esto en realidad da a conocer las circunstancias que rodean estas parábolas y que deben ser estudiadas en el contexto de la situación total. Creemos que es de suma importancia que veamos esto. Estas acciones ocurrieron durante el apogeo del ministerio de Jesucristo. Él estaba muy ocupado, sometido a muchas tensiones y por consiguiente estaba físicamente cansado. El hecho es que estaba tan cansado que se durmió en la barca en el mar, como lo veremos en este capítulo en el versículo 38. Leamos ahora el versículo 2 de este capítulo 4 de Marcos. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Ahora Jesús adoptó el uso de parábolas como manera de enseñar muchas cosas a sus discípulos. Aquí se encuentra a medio camino de sus 3 años de ministerio público. Ya había usado antes ciertas ilustraciones en forma de parábolas, como por ejemplo cuando le contó a la mujer samaritana a orillas del pozo acerca del agua de vida. Había dicho a sus discípulos que les haría pescadores de hombres y que los campos estaban blancos para la siega. En el Sermón del Monte había hablado de la sal y la luz y los cimientos de arena y de roca. Pero aquellas realmente no eran parábolas. Ahora ha adoptado el método parabólico y así es como cuenta la parábola del sembrador.
Leamos los versículos 3 al 7 de este capítulo 4 de Marcos. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Estos son tres de los lugares donde cayeron las semillas y representan a los incrédulos que no aceptan el Evangelio, los que no aceptan la palabra de Dios. Por eso las aves comieron la semilla que cayó junto al camino. El diablo quita la palabra. En pedregales, el sol la quema y no hay suficiente profundidad para que eche raíces. Entre los espinos, o en la tierra espinosa, los espinos la ahogan. Pero luego está la buena tierra. Leamos el versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Tenemos aquí ahora solamente una cuarta parte de la semilla que cae en la buena tierra, la que representa a los que son salvos, o sea, a los que han recibido la palabra. Pero aquí hay diferentes grados en la producción del fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Usted recuerda que el Señor, al salir a Getsemaní, les dijo a los suyos en el discurso del aposento alto, «Yo soy la vid verdadera». Luego les dijo que Él quería que llevaran fruto, más fruto y mucho fruto. Allí también menciona 3 grados o categorías en la producción del fruto de parte de aquellos que son suyos, exactamente como hallamos los 3 grados o categorías en esta parábola. Leamos el versículo 9 de Marcos 4. Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Aquí Jesús les da a conocer una señal de peligro. Es como aquellas señales de advertencia que dicen, «Alto, ojo, cuidado». Pero aun con esta señal dada, es obvio que algunos la perdieron, porque encontramos en los versículos 10 al 12 que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados». Evidentemente había los que no comprendieron nada de esta parábola. Cuando sus discípulos le preguntaron sobre ella, Él les contestó con estos versículos que tienen cierto grado de ambigüedad. Amigo oyente, permítanos contarle una explicación que puede ser de ayuda. La razón por la cual Jesús hacía uso de las parábolas aquí, al fin de su ministerio, es impresionante. Sus enemigos rechazaron sus enseñanzas y las multitudes se tornaron indiferentes en cuanto a las verdades espirituales. Sí, tenían interés en sus milagros, pero no en la aplicación espiritual de esos milagros. Así es que ahora hace uso de las parábolas para llamar su atención y mantener el interés. La actitud antagónica de sus enemigos y el letargo, la indiferencia y la incomprensión de las multitudes exigieron un cambio. Por eso Jesús usó las parábolas, para que aquellos que tenían hambre y sed de justicia fueran saciados, y para que aquellos que querían la verdad espiritual pudieran tener abiertos los ojos. Encontramos el mismo pensamiento en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde el apóstol Pablo declara, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Luego sigue diciendo Pablo en el versículo 13, «Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Este es un gran principio que el apóstol Pablo da, y todavía es pertinente para el día de hoy. Podemos usar muchos medios para tratar de conseguir que los hombres entiendan la verdad espiritual. Entre esos medios usamos la radio, hacemos uso de películas, de mensajes ilustrados con la proyección de transparencias en las iglesias, etc.
Y notamos que todo esto llama la atención a los hombres para que entiendan las cosas que quieran entender. Y es preciso que quieran entenderlas antes que estos medios puedan ser efectivos. Y quisiéramos hacer esta declaración. Si el corazón y los ojos de una persona están abiertos, y si tiene el deseo de saber, entonces el Espíritu de Dios presentará la gran verdad a su corazón y hará que estas otras cosas le sean efectivas y vivas. A veces decimos, en una manera algo descuidada, que los hombres se perderán si no aceptan a Cristo como su Salvador personal. Eso realmente no es verdad, porque la verdad es que ya están perdidos. El punto que debe ser declarado correctamente es que continuarán perdidos si no aceptan a Cristo como su Salvador personal. A usted no le están enjuiciando. Si usted es una persona perdida, usted ya está perdida. Ahora, es su reacción y recepción de la palabra de Dios lo que determinará si será salvo o no. Amigo oyente, ¿pondrá usted su confianza en Cristo Jesús? ¿Le aceptará usted hoy como su Salvador personal? Alguien puede decir que ahora estamos pasando a una esfera filosófica y que ya no estamos hablando de la realidad. Dirá que esto es pedir que una persona haga algo en el campo de los fantasmas y de la superstición. Pero no creemos tal cosa. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, ha ilustrado lo que estamos diciendo de la siguiente manera. Mi esposa y yo, decía él, estuvimos de visita una vez en el estado de Florida, y nos dimos cuenta que habíamos comprado pasajes en una aerolínea que estaba cerrada por causa de una huelga. Tuvimos que regresar a Los Ángeles en otro avión, pero pudimos utilizar los pasajes originales. Cuando llamé a la operadora en el aeropuerto, continuaba el Dr. McGee, ella verificó que realmente teníamos pasajes de la línea aérea que estaba cerrada, pero al mismo tiempo nos aseguró que nuestros pasajes podrían ser utilizados y que nuestro avión saldría a la mañana siguiente a cierta hora y que debíamos llegar al aeropuerto con media hora de anticipación. El Dr. McGee concluyó diciendo que nunca conoció a esa operadora ni aún hasta el presente. Yo, decía él, simplemente creí lo que ella me dijo. Mi esposa y yo llegamos al aeropuerto a la mañana siguiente y utilizamos nuestros pasajes. El avión estaba allí y lo abordamos. Sencillamente creímos toda la información en cuanto a aquel avión. Hasta aquí las palabras del Dr. McGee. Amigo oyente, Dios nos ha dado su palabra. Le implora a usted que confíe en Cristo. Esta es la manera en que cae la semilla. Ahora, ¿qué clase de oidor es usted hoy? ¿Es usted el oidor de los espinos y por eso la semilla cae junto al camino espinoso? ¿O cae la palabra de Dios en buena tierra? Eso es lo importante. Todos somos perdidos y es nuestra recepción de la palabra de Dios lo que determina si somos salvos o si nos quedamos en la perdición. Leamos ahora los versículos 13 al 20 del capítulo 4 de Marcos, donde Jesús explica el significado de esta parábola. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Aquí Jesús nos da el significado de esta parábola. Ya hemos visto esta parábola en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, y la veremos de nuevo en el Evangelio según San Lucas. Por eso la repasaremos deprisa. El sembrador es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios. Las aves junto al camino representan a Satanás. Los oidores en los pedregales son los que permiten que la aflicción y la persecución les desvíen de Dios. Esto es de la carne, o sea, los que en lugar de creer y depositar su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, solo asienten o aprueban con su mente. Y hay muchos en el día de hoy que dejan que la carne les aparte de Dios. Luego,
Hay los que son oidores en tierra espinosa, aquellos que dejan que los afanes del mundo les distraiga. Y así es el mundo hoy en día. Son tantas las personas que dejan que el mundo les excluya, les aleje de Dios. Luego tenemos los oidores de buena tierra. Estos son los convertidos sinceramente por la palabra de Dios. Estos son los que dan ciertos porcentajes de fruto, y es solo 1/3 de ellos el que da una producción del fruto del 100 por 1. De modo que aquí vemos que hay una parábola con mucha acción. Y pasamos ahora a otra parábola, la parábola de la luz. Créanos, amigo oyente, que hay acción cuando uno está hablando de la luz. A Marcos le gustan muchísimo las parábolas de acción. Leamos los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que encontramos aquí es una parábola en cuanto a la luz y su acción. La luz crea la responsabilidad según el grado en que haya sido dada. Amigo oyente, usted está perdido, y de nuevo, permítame decirle que la luz resplandece y que la contestación suya a la luz es lo que importa. El punto es que hasta cuando brilló la luz, usted y yo estábamos en tinieblas. En el día de hoy se trata de dar la impresión de que el hombre es pecador por causa de sus debilidades o por causa de su ignorancia. Pero el apóstol Pablo dice con toda franqueza en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 21, que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. El hombre es un pecador voluntario. Esa es la clase de pecadores que todos nosotros somos, y la luz que entra creará una responsabilidad. Estamos perdidos, y si no aceptamos la luz, si no aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, continuamos perdidos. Ahora el versículo 23 de Marcos capítulo 4 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es acción. Dios demanda la acción. La fe es acción. La fe es actuar sobre la palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto hoy en día? Volvamos a la ilustración con respecto al viaje en avión que mencionábamos hace un momento. Usted, amigo oyente, tiene que actuar sobre el hecho de que tiene un pasaje aéreo y tiene que creer y confiar que hay un avión que le llevará a su lugar de destino donde usted desea ir. Y como usted sabe, el avión le llevará. Pero usted tiene que creerlo, tiene que confiar en el avión lo suficiente como para abordarlo. Esto es lo que significa creer. Y llegamos ahora a otra parábola, la parábola del crecimiento de la semilla. Aquí tenemos una parábola extraordinaria que nuestro Señor dio, y solo Marcos la incluye. Es otra parábola de acción y habla del reino de Dios. Usted recordará que dijimos que el reino de Dios y el reino de los cielos son dos términos que se usan. En realidad, como son usados aquí, son sinónimos, pero generalmente el significado de las palabras reino de Dios no es idéntico al significado de las palabras reino de los cielos. El reino de Dios es un término más amplio, y así el reino de los cielos está en el reino de Dios. Por ejemplo, el estado Táchira está en Venezuela, pero no es toda Venezuela. Pero siendo que se encuentra en Venezuela, entonces, cuando uno se encuentra en el Táchira, también está en Venezuela. Y así, ambas son declaraciones verdaderas. Al mismo tiempo uno puede decir, estoy en el Táchira y estoy en Venezuela. Bien, prosigamos ahora con los versículos 26 al 29 de este capítulo 4 de Marcos. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús habla aquí en cuanto al crecimiento de la semilla. Y usted sabe, amigo oyente, que hoy en día no tenemos el conocimiento suficiente en cuanto al proceso de crecimiento de una semilla. Esta parábola también es una parábola de poder y de acción. Y este crecimiento de la semilla hasta cuando llega a ser una planta o algún fruto, es todavía un misterio aún hasta el día de hoy. Aquel viejo refrán expresa esta verdad así: los más grandes robles crecen de las más pequeñas bellotas. Y después de todos los años de progreso científico, no hay mucho más que el hombre pueda añadir a esta frase. El decir que ocurre mediante el proceso de la osmosis
Añade muy poco a nuestro entendimiento, aunque el total de nuestros conocimientos ha sido aumentado. Esta parábola cuenta del poder de la palabra obrando en los corazones y en las vidas. ¡Qué parábola más maravillosa es esta! Y la última parábola que encontramos en este capítulo 4 es la parábola de la semilla de mostaza. Esta se encuentra en los versículos 30 al 34, que no vamos a leer por lo limitado del tiempo que nos queda. Pero recomendamos que usted la lea, amigo oyente. La mostaza no es comida, sino un condimento, y el crecimiento de una semilla de mostaza hasta convertirse en un árbol es algo contrario a la naturaleza. Esto representa el crecimiento externo del cristianismo que ha llegado a tener grandes organizaciones, grandes iglesias y grandes programas. Ni aun las aves en las ramas son buenas porque representan a Satanás. Y en los versículos finales 35 al 41 encontramos que Jesús demuestra su poder sobre la naturaleza. Encontramos aquí que cuando nuestro Señor deja de enseñar, sale al mar. Quiere descansar porque se siente muy cansado y se duerme. Y luego tenemos el milagro en que Jesús calma la tempestad. ¿Y sabe usted qué fue lo que infundió temor en los discípulos? Leamos el versículo 41 de este capítulo 4 de Marcos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? No fue tanto el hecho de que Jesús calmara la tempestad, sino más bien la manera en que lo hizo. Simplemente se aquietó el mar. De repente hubo una calma. Este milagro fue algo tan grande que estos hombres temieron con gran temor. ¡Qué lección más maravillosa aprendemos aquí! Cristo nos coloca dentro de las tempestades de la vida para que podamos acercarnos más a Él y para que le conozcamos mejor. Así como dicen las palabras del antiguo himno, Cristo mi piloto sé en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a hacerlo zozobrar. Mas si tú conmigo vas, salvo al puerto llegaré. Carta y brújula hallo en ti, Cristo mi piloto sé. Y aquí nos detenemos por hoy porque nuestro tiempo ha concluido.